Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Cómo está María Victoria? Bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y ustedes cómo están allá? Aquí bien, gracias a Dios. Esperando que se conecten, pero varios andan con el asunto de la camiseta de la universidad, entonces creo que por eso no se han conectado. Andan emocionados. Andan ahí con la camiseta. Sí, Tan bonitas. sí. Y bueno, quiero ver. Y ahora se me olvidó configurarla y creo que no puedo hacer que se conecten. Bien. Entonces, recuerde escribir su nombre y su apellido para que quede la constancia en la sesión de hoy. Estaba intentando buscar, pero bueno, voy a tener. Bien. Entonces, el día de hoy tenemos un tema que es bastante sencillo, es un tema corto también, pero muy importante de conocer. Hoy vamos a hablar de la prueba. Vamos a conocer el concepto de prueba, cuál es el objeto de la prueba y también la clasificación, cómo se clasifican las pruebas, cuáles son los tipos de pruebas que existen y para qué son necesarias o cuál es la importancia de cada una de ellas. Ya les decía, el objeto de la prueba y también conocer cómo se hace la valoración de la prueba, a quién le corresponde valorar la prueba y además quién tiene la carga de la prueba, es decir, de las partes que están o que participan en el proceso, quiénes corresponde la carga de las pruebas. Vamos a conocer eso el día de hoy. Es un tema bastante corto, sencillo, pero muy importante en el derecho procesal, saber todo esto. Y bien clarito está, maestra, todo lo que nos puso ahorita en el folletito y en los dos videos. Está muy interesante. Ya lo leí yo, qué bueno. Permítame que voy a darle entrada a los demás. Ahora no las configuré que pudieran entrar, se me olvidó. Bien. A los que se van conectando, entonces recuerden poner su nombre y su apellido para que quede la constancia de su participación en la clase del día de hoy. Y también poner su micrófono en silencio y activarlo cuando vayan a hacer alguna participación. Bien. Entonces, para los que se van conectando, el día de hoy tenemos un tema que es muy bonito, muy importante, es sencillo, es corto. Vamos a hablar de la prueba, su concepto, la clasificación, el objeto de la prueba. Vamos a ver a quién corresponde la carga de la prueba de las partes que están en el proceso y también los medios. ¿Cuáles son los medios probatorios que permite el derecho procesal? Y aquí siempre recordarles, ¿verdad?, que estamos en teoría general del derecho procesal y por ende aquí es todo general ya en cada una de las materias procesales. La ley o los códigos del proceso va a indicar exactamente cómo va a ser la presentación de las pruebas, a quienes corresponde exactamente la carga probatoria, aunque adelantando en esta parte, ahora con el nuevo Código Procesal Civil, la carga de la prueba se ha establecido en una forma pareja, podríamos decir, o similar al proceso penal, al proceso de derecho de familia,
¿verdad? Hay una diferencia acá únicamente con el derecho laboral. Pero bien, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy, con la prueba. Ahora solo van a estarme viendo porque perdí la presentación del día de hoy, no sé que lo hice, si, no sé dónde lo guardé y no lo encontré. Entonces, vamos a ir avanzando. Si ustedes tienen ahí en plataforma el documento de lectura donde está detallado todo lo que les acabo de decir, desde el concepto, el objeto de la prueba, la carga de la prueba, cómo se valora, ahí está completo. Entonces pueden darle también lectura o si lo pueden ir descargando ahora y vamos siguiendo ahí el hilo del documento, o lo que yo voy diciendo, ustedes lo van comprobando y quizás salen algunas preguntas de lo que yo le diga y de lo que esté en el documento. Bien, voy a preguntar a María Victoria, porque ya me dijo de que leyó el documento, ¿qué nos puede decir como un concepto de prueba? ¿Qué entendió usted con ese relato de ahí del documento? ¿Qué es prueba? Bueno, maestra, para mí lo que yo entendí es, la prueba es como colectar, recoger todo para presentarla al juez y que él mire si son verdaderas o si están claras. Ajá. También entiendo que se debe definir como el medio que puede emplearse en las partes para una probatoria ante el juez. Sí. Puede así verdadero, ¿no? Sí. Y pues que el juez es el que dice la última palabra si son admitibles, si son verdaderas o si él la considera que están bien. Verdad. Verdad, gracias. Bueno, correcto. Entonces, la prueba es esa actividad que tienen las partes para demostrar los hechos que alegan en su demanda o en la acusación. Es la forma de validar, pudiéramos decirlo así, de validar todos los hechos y las situaciones que fundan sus pretensiones o su defensa. Esta es una actividad probatoria muy importante porque está vinculado con el derecho que tiene una de las partes y con la obligación de la otra también para probar sus alegaciones, las pretensiones, pero también para demostrar su defensa de modo de que va a ser un contradictorio de aquellos hechos que se le están imputando o aquellos requerimientos que se hacen a través de una demanda, por ejemplo, ¿verdad? Esto lo que pretende es asegurar la victoria de una de las partes y la derrota de la otra, cuando no logra probar los hechos que fundan su acusación o la demanda, ¿verdad? Entonces esto se hace muy importante para poder demostrar sus pretensiones y su defensa. En la prueba, todo lo que nosotros aleguemos debe de ser demostrado, debemos de tener un medio por el cual vamos a ir demostrando cada una de las pretensiones, pero cada una también de los hechos que se acusan y todos aquellos que se niegan. Recordemos que decíamos de que en la demanda, por ejemplo, cuando se presenta una demanda y nosotros estamos instruidos para la contestación de la demanda, podemos contestar la demanda afirmándola, pero también es una contestación de demanda negarlo. Y cuando negamos los hechos que han sido planteados en la demanda, entonces debemos de demostrar nosotros que aquellos que carecen de fundamento, es decir, si el actor de la demanda ha presentado o ha ofrecido la declaración de un testigo, por ejemplo, corresponde a la otra parte también probar, y lo que va a hacer es desvirtuar la declaración de ese testigo.
o si estamos en el contradictorio de un documento, es darle la validez a ese documento, es decir, de que si demuestra lo que nosotros estamos pretendiendo, y la otra parte se va a encargar de demostrar de que ese documento, ahora sí, no demuestra nada o carece de fundamento sobre las pretensiones que se hacen. Entonces, esta es la prueba, ¿verdad? Es una herramienta y una actividad muy importante para las partes que están en el proceso. Esto va a ser la guía y las consideraciones que va a tomar el juez, pero de los elementos de prueba, pero también de la práctica de esa prueba, porque existe la posibilidad de que nosotros ofrezcamos una prueba, como un documento, por ejemplo, pero que no se logre practicar, es decir, que no se lleve al juicio ese documento que nosotros habíamos ofrecido, y entonces, aunque hayamos ofrecido ese medio de prueba, no se practica, ¿sí? No va a ser considerado por el juez, no va a valorar el hecho de únicamente haber presentado o haber propuesto un documento como prueba. La prueba es la actuación procesal por lo que las partes, tanto el actor como del actor de la demanda como el demandado, pues lo que hacen es que intentan acreditar todos los hechos que acontecen en la demanda, en la contestación de la demanda, en la acusación o en sus pretensiones, ¿verdad? De modo de que estas pruebas que acreditan o que fundamentan los hechos convenzan al juez de lo cierto de la comisión de un delito o de lo cierto que recae sobre el reconocimiento de un derecho, ¿verdad? O una afectación, o sea, según lo que se pretenda. Pero esta es la forma, o esta actuación procesal va a ser la guía por la que el juez se va a convencer, sea para declarar victorioso al actor de la demanda y la derrota entonces del demandado, o la victoria del acusador y la derrota del acusado, o viceversa, según quien haya demostrado, ¿verdad? Entonces, esta prueba es lo que va a hacer que se validen estas situaciones que nosotros hemos planteado en nuestro escrito de demanda o en el escrito de acusación, ¿verdad? ¿Qué elementos podemos nosotros usar para probar lo hecho? Hemos estado nosotros hablando de casos del proceso de familia, por ejemplo, en la disolución del vínculo matrimonial, de la petición de establecer la obligación de los alimentos, hemos hablado de la acusación también, la acreditación de un tipo de delito. Entonces, con estos ejemplos que hemos visto, además también hemos hablado de la sucesión a través de la declaratoria de heredero. Pregunto si alguien puede decir, el hecho de que yo pretenda reclamar alimentos para mi hijo, considerando esta situación. Yo soy madre, tengo un hijo y ahora demando al papá de ese hijo para que él pague alimentos para su hijo. ¿Qué documento o qué tipo de prueba yo tengo que acompañar con mi demanda de solicitud de alimento para convencer al juez de que ese hombre tiene la obligación de pagar alimentos para su hijo? ¿Alguien que lo diga? Profe, básicamente el primer documento sería la partida de nacimiento, o sea, la partida donde conste que es el hijo de él, que está inscrito, que tiene su apellido.
Si hay algunas otras cosas como por ejemplo, bueno, si los dos estaban de acuerdo al principio que el niño estuviera estudiando en un colegio privado, cosas así, entonces se lleva lo que es todos los gastos del niño prácticamente, el colegio y todo lo que gasta mensualmente la criatura. Ujú. Sí, es Si correcto. fuera el caso, pues. Sí, es correcto. Nosotros, en este caso, cuando estamos ante la solicitud, una demanda, ¿verdad? Solicitud para que se establezca esa obligación de pagar alimentos para el niño, o sea, yo madre, primero lo que debo demostrar es que a quien estoy demandando tiene la obligación legal de hacerlo. ¿Cómo prueba eso? Con la partida de nacimiento, tal como dijo Diana. Yo voy a presentarle al juez la partida de nacimiento y le voy a decir, este es el fundamento. Aquí no importa si es un hijo que haya nacido dentro de un matrimonio o cualquier otro tipo de relación. Eso no es vinculante con la obligación. El hecho que debemos de probar es que ese hombre o esa mujer, si fuera el caso, tienen la obligación de pagar los alimentos porque son los padres. Y eso lo demuestro entonces con la partida de nacimiento. Y yo le voy a decir, señor juez, esta partida de nacimiento que fue emitida por el registro público, por el registro civil de las personas de tal departamento o municipio, dice y señala a fulanito de tal como el padre legal del niño o la niña. Ahí ya demostré, sí existe una obligación legal para que pague alimentos y ahora lo que el juez va a hacer es declarar esa obligación de una forma formal. Que si se necesita, además de los alimentos propiamente, hay gastos extraordinarios, como decía Diana también, de decir, bueno, él está en un colegio privado, la mensualidad es tanto, ahora hay un comunicado, una orientación, no recuerdo exactamente la palabra, un instructivo, así es, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Familia, donde estos gastos se consideran como extraordinarios. El Código de Familia establece y enumera cuáles son los alimentos, dice que son los alimentos propiamente dichos, que entonces el arroz, que los frijoles, que el aceite, esos son alimentos, pero además, dice el Código, son alimentos el vestuario, es alimento la educación, es alimento la recreación, y los enumera todos, pero en su instructivo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho de que estos gastos de pago de colegiatura, de atención médica, se consideran como gastos extraordinarios. Entonces, además de establecer ese monto según la cantidad de hijos que ya está también definido en el Código de Familia, vamos a solicitarle al juez que establezca la obligación del pago de esos gastos extraordinarios de colegiatura y de la atención médica. Pero ¿cómo voy a justificar yo eso? Entonces, o demostrar, probar de que existe ese gasto extraordinario. Entonces, lo que se hace es, yo acompaño con mi demanda como un medio de prueba los recibos de pago del colegio, la tarjeta de pago de colegio, para demostrar cuál es el monto que se paga, que cuánto asciende el ingreso al colegio, es decir, la matrícula y ese primer pago que se hace, y de modo de que se establezca la obligación al padre o a la madre, quien corresponda, el pago de ese 50% de gasto extraordinario, sea de alimentos o de atención médica. Pero yo lo demuestro de esa forma. Entonces, estos son las pruebas que van a recaer sobre un asunto. Pero además hay otras pruebas, estas son documentales, ¿verdad? Hay pruebas testificales, hay pruebas audiovisuales,
hay pruebas, a ver qué, de grabaciones, inclusive aunque se mira como una broma, no sé si ustedes lo han visto, pero en el Facebook, con eso de los memes, lo de las capturas de pantalla, es claro que es válido, lo han hecho memes o algo así, ¿no? Divertido, pero realmente de que sí se consideran dentro de los medios de pruebas que se pueden presentar por algún asunto que sea, ¿verdad? La ley nicaragüense permite probar todos los hechos con cualquier medio de prueba. El único requisito es que sean obtenidos de forma lícita para que sean admitidos por el tribunal y que también sean practicados. Que las pruebas hayan sido de obtención lícita, entonces sí se puede utilizar como un medio de prueba o se puede proponer como un medio de prueba una captura de pantalla, una grabación de una llamada, una grabación de video. En esto sí, para que el juez la pueda admitir, va a valorar que hayan sido obtenidas de forma lícita. Las llamadas telefónicas, por ejemplo, no todas las llamadas telefónicas van a ser admitidas y van a tenerse como lícitas. Es ilícita y el juez no la admite una llamada telefónica donde la otra parte no se entere que está siendo grabada, por ejemplo. Una prueba que haya resultado de una conversación para llegar a un acuerdo, por ejemplo, donde el acusado, en el caso del derecho procesal penal, el acusado en la conversación de la mediación o para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio Público o directamente con el representante de la víctima haya aceptado su responsabilidad. Si no se llega a un acuerdo, el Código Procesal Penal dice de que eso no se puede utilizar en contra del acusado, es decir, no forma un medio de prueba, aunque allí en esa conversación ya estemos sabidos de la responsabilidad del acusado. Al juicio se va a ir y se va a continuar con la presunción de la inocencia del acusado. Fuera lo contrario, esa es una prueba ilícita y es susceptible de llevarlo a revisión el asunto para que un tribunal pueda mandar al tribunal, al juzgado, ¿verdad?, que haya emitido una sentencia considerando esas pruebas ilícitas para que haya una revisión y puedan reformar, inclusive de si se vulnera el derecho del acusado con estas pruebas y que sin ellas quizás hubiese tenido una sentencia favorable, lo lleva a apelación y hacen de que el juicio vuelva a realizarse desde el inicio, ¿verdad? Con un juez diferente, con pruebas que se van a practicar únicamente las que sean ofrecidas en el momento procesal y las que hayan sido obtenidas de forma lícita, ¿verdad? Entonces acá se nos presenta eso, podemos utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance, el único requisito es que sean obtenidas de forma lícita. Pero hay una clasificación bien especial de las pruebas. Estas que acabo de mencionar son los medios de pruebas que nosotros utilizamos. Pero hay una clasificación de pruebas. Ustedes seguramente han escuchado el término de pruebas que son pertinentes, otras que son impertinentes, unas pruebas que son directas, hay pruebas que son indirectas también. Esto es la clasificación de las pruebas. Las pruebas directas e indirectas, aquí en las pruebas directas, el juez lo que percibe es directamente el hecho o la cosa de que se trata, de demostrar directamente con la inspección, por ejemplo, que haga el juez.
La inspección ocular, por ejemplo, esa es una prueba directa porque el juez acude al sitio, ve él mismo con sus propios ojos y analiza ahí mismo esa prueba para que posteriormente se tengan, ¿no?, como ya acreditado algunos de los hechos. Entonces, en las pruebas directas, el juez percibe directamente el hecho o las cosas que se pretende demostrar, ¿verdad? Pero es posible de que el juez no pueda conocer los hechos presentes, pasados o los que se pretendan demostrar de forma directa, porque ya ocurrieron los hechos y el juez no está ahí, pero hay otras formas que el tribunal o el juez lo conoce indirectamente los hechos a través de las pruebas testimoniales, por ejemplo, o las documentales, la confesión. Entonces, las pruebas directa es cuando el juez conoce, o sea, de su propia vista, de su propia escucha, puede directamente percibir el hecho o la cosa que se pretende demostrar en el asunto. Y la indirecta sí llegan al conocimiento del juez, pero lo hace, podríamos decir, de una forma de un tercero, a través de los testimonios que rinden los testigos, a través de los documentos que firma, por ejemplo, un doctor, un perito, ¿verdad? O la confesión que hace el acusado, y esta confesión, cuando lo hace a viva voz y cuando lo hace de forma espontánea o cuando ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público o con el acusador, y se llega, eso en el caso del derecho penal, pero también hay esta forma de prueba indirecta cuando el demandado también acepta o se allana a la demanda, o acepta su responsabilidad, o acepta las omisiones de sus obligaciones, por ejemplo. Entonces el juez obtiene el resultado de los hechos o los actos que están siendo acreditados en la demanda a través de esa confesión que hace el demandado, ¿verdad?, a través de su contestación de la demanda, o si lo hace a viva voz ahí en las audiencias que se realizan. Entonces ya tenemos ahí las primeras, que son las pruebas directas y las pruebas indirectas, y la forma en que el juez va a encontrar estas pruebas de modo que pueda tener una certeza de los hechos, de los actos que se imputan en la acusación o lo que se señalan en una demanda. También hay otra clasificación que habla sobre las pruebas preconstruidas y las pruebas simples. La primera, lo que se hace cuando decimos preconstruida, es que se demuestra de que estas ya existían con anterioridad a los hechos que se están señalando, o llevan también, podemos decir, como un relato de un antecedente, ahora sí, anterior, de las pretensiones que nosotros estamos presentando en la demanda. ¿Cuáles son estas pruebas preconstruidas? En el ejemplo que decíamos, en la demanda de alimentos, por ejemplo, ya hay pruebas preconstruidas y que demuestran los hechos, que demuestran en este caso la obligación del padre o la madre de pagar alimentos, o a quien corresponda, porque ahora también los padres pueden demandar a su hijo, y los hermanos también pueden demandar a sus hermanos para el pago de los alimentos. Bien, ¿a quién corresponde? Entonces, ¿cómo lo demostramos eso? ¿Y por qué decimos que son pruebas preconstruidas? Porque ya existían anteriormente, como son las partidas de nacimiento en este caso. La partida de nacimiento no
es un elemento o un documento que acaba ahorita de salir en el momento de que se explican o se narran los hechos, ¿no? Eso ya existía desde antes. El niño nació y en un momento obtuvo su partida de nacimiento, entonces se considera como una prueba preconstruida. O cuando estamos en una demanda, por ejemplo, por seguir siempre el hilo de los ejemplos, una declaratoria de heredero. El causante dejó bienes, dejó una finca o un vehículo, y de eso hay documentos, hay un título de dominio de la finca, por ejemplo, una escritura pública. Esa escritura existe desde antes del fallecimiento del causante, o sea, existe antes de que esa situación que genera la solicitud de declaratoria de heredero, la escritura pública que ya había comprado, que se la habían donado, qué sé yo. Y si es del vehículo también, o una escritura de compra-venta o la circulación, ya existe antes de eso, ¿verdad? En el caso de la disolución del vínculo matrimonial, por ejemplo, cuando nosotros vamos y solicitamos la disolución, no es ahí que acaba de nacer ese certificado de matrimonio, ya existía con anterioridad a los hechos. Entonces se consideran como una prueba preconstruida. Pero también está las pruebas simples. Estas pruebas simples, o llamadas también pruebas por construir, son las que se forman dentro del proceso. ¿Cuáles son esos tipos de pruebas simples o que se van a construir? La declaración del testigo, por ejemplo, no existe con anterioridad, es ahorita en el momento del juicio que él va a ir a declarar. Un dictamen médico o un dictamen pericial no existe desde antes, es ahorita, en el juicio se va a hacer. ¿Por qué en el juicio? Dirán, pero el examen se hace antes de llegar al juicio, pero se remite en el momento de los hechos, en que se ha recibido una denuncia. Hasta ese momento, la Policía Nacional emite la orden de revisión o remite a la víctima al Instituto de Medicina Legal para que le hagan todos los estudios y todos los exámenes que sean necesarios. Pero también existe la posibilidad de que no se hayan hecho y yo en mi demanda o en la acusación le solicite al juez que remita a la víctima a hacer ese estudio, ¿verdad? De examen. Entonces, esas son pruebas que se están construyendo hasta ahorita. No es que existen con anterioridad, como se denominan a las pruebas preconstruidas, que ya existían desde antes del proceso, ¿verdad? Pero también hay pruebas que son pertinentes y pruebas que son impertinentes. ¿Cuáles son las pertinentes? Las que logran probar los hechos que fundamentan la demanda o la acusación. Hay pruebas impertinentes y estas son las que no están vinculadas con los hechos. Y hay, a veces los litigantes cometemos el error de querer llenar nuestras acusaciones o demandas con un infinito número de pruebas. Pero entre ese infinito que presentamos, hay pruebas que son impertinentes. Y entonces, a solicitud de parte o de manera de oficio, el juez va a ir tachando o eliminando pruebas, como las pruebas que son repetitivas, por ejemplo, las pruebas impertinentes que no demuestran y que no van como les digo, a prosperar en el proceso, o que llegan y no fundamentan los hechos de la demanda o de la acusación. Y entonces lo que provocan esas pruebas impertinentes es que el proceso dure más, que las audiencias sean más dilatadas, que haya que posponer y reprogramar las audiencias de juicio, por ejemplo. Entonces hay que eliminar esas pruebas impertinentes porque no nos van a llevar a descubrir la verdad. Entonces se tachan o se eliminan esas pruebas. Como las testimoniales, por ejemplo, de querer presentar
6 testigos y los 6 testigos van a ir a decir lo mismo, es impertinente, son innecesarias, son pruebas que están repetitivas y entonces lo único que hacen es demorar más el proceso. No demuestran nada de que, por ejemplo, se pretenda, por decir algo sencillo, la disolución del vínculo matrimonial, que yo voy a disolver el vínculo matrimonial y el código dice, y la constitución política también señala de que no es necesario que yo diga el por qué me quiero separar de la pareja o del esposo o la esposa. Basta con presentar mi voluntad de la separación o la disolución del vínculo matrimonial. Pero todavía, hasta este tiempo, se sigue creyendo de que se debe demostrar el por qué se va a solicitar la separación y entonces puede ser el demandante o el demandado de decir, bueno, que tiene una prueba para demostrar que su cónyuge fue infiel, por ejemplo, y ahí está el testigo, va a llegar a declarar a alguien de que fue infiel, pero eso no tiene ninguna relevancia, es una prueba impertinente que el juez la va a rechazar y que no se va a practicar, porque la Constitución política ha creado ese derecho de la unión matrimonial, pero también la decisión de las partes en quererse separar sin decir el porqué, sin dar una razón, ¿verdad?, del porqué. Entonces esa es una prueba impertinente, no demuestra absolutamente nada, no se requiere de probarlo y ya está, ¿verdad? Entonces entra dentro de esa clasificación de las pruebas que son pertinentes, impertinentes o una prueba inútil porque llega alguien a declarar algo sin importancia, algo que no arroja más para demostrar los hechos o los fundamentos de la demanda, ¿verdad? Entonces, sobre eso. Las pruebas también vamos a buscar de estas que sean pruebas de que concluyan en el juez, que convenzan al juez sobre la verdad. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Entonces, es demostrar los hechos, las situaciones, los actos y los contratos que fundamentan todos los derechos, las pretensiones y la defensa que se hace en el momento procesal, como la aceptación de las confesiones de la parte, de demostrar que existen los títulos de dominio, de demostrar de que existe una grabación donde se ve al acusado, por ejemplo, haciendo tal acto, o donde se pretende, por ejemplo, una acción de pago. Entonces ahí está ese contrato y lo voy a demostrar de que sí me debe y me tiene que pagar porque firmamos un contrato. Ese es el objeto de las pruebas, que se necesita probar todos los hechos, aunque déjenme decirle que no todos los hechos necesitan de ser probados. Hay situaciones de que ya no necesitamos pruebas. Cuando hay una confesión, por ejemplo, de parte y espontáneamente el otro ha aceptado su obligación de pago, por ejemplo, entonces ya no es necesario ese contrato o practicar esa prueba de demostrar el contrato que se firmó o de llevar a unos testigos para que declaren porque el acusado ya aceptó su responsabilidad. Pero el objeto en sí de la prueba es demostrar todos los hechos que se fundan en la demanda y en las pretensiones. El convencimiento del juez, ese es el objeto de las pruebas, convencer al juez sobre todos los hechos que han sido alegados en la demanda o en la acusación. Vamos a cerrar y nos volvemos a conectar porque ya se nos acaba el tiempo para concluir la clase del día de hoy. Entonces salimos y entramos inmediatamente para que no perdamos mucho tiempo, por favor. Sí, maestra.